Bueno, pues muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias, Tony, por esta introducción que creo que de forma breve pero concisa ha puesto muy bien claro sobre blanco cuáles son los problemas que sufren los jóvenes de esa generación de la que hablamos, de la doble crisis, ¿no? Nacida entre el 85 y el 95, y para la que hoy pues, estamos aquí para hablar, ¿no? Creo que se suele hablar poco de los jóvenes, y cuando se habla no siempre se habla en los mejores términos. Quizás si uno piensa en qué se ha dicho sobre los jóvenes en el último año, piensa en fiestas ilegales durante la pandemia y últimamente revueltas asociadas a la detención de Pablo Hasél. Pero sin embargo no se habla de los graves problemas que sufre esta generación de la que hablamos, de la doble crisis nacida entre el 85 y el 95, que ha padecido dos crisis en sus primeros años de incorporación al mercado laboral y que lamentablemente está muy postergada en las agendas de los partidos políticos y en sus programas. Y como creemos que la mejor manera de hablar de los jóvenes es darles el micrófono, pues por eso queremos hoy estar aquí con algunos de ellos para que nos cuenten su visión personal, cómo han vivido desde su perspectiva vital todas estas cosas de las que hablábamos, ¿no? que en agregado aparecen unas estadísticas que evidentemente nos preocupan, pero detrás de las cuales hay siempre personas que tienen vivencias personales. Para hablar de todo esto me acompañan hoy tres jóvenes, dos de ellos están aquí conmigo y una tercera, Marta Ordey, que está con nosotros vía online. A mí me gustaría preguntarles, ya que los tenemos aquí, por su punto de vista personal, ¿no? Hablamos de la crisis, ¿no? Esa doble crisis, primero que arranca en la gran recesión y que parece que cuando comenzamos a salir adelante nos encontramos otro nuevo shock fortísimo provocado por una pandemia. Entonces yo quería saber, chicos, ¿cuáles son las dificultades que habéis encontrado vosotros? Y si no vosotros, las personas de vuestro entorno más inmediato, vuestros amigos, vuestros hermanos, para haceros un hueco en el mercado laboral. No sé, ¿quién se anima a empezar? Bueno, lo estábamos hablando un poco antes de empezar el debate, ¿no? Yo creo que tanto yo personalmente como sobre todo mis amigos y los jóvenes de mi entorno a lo largo de todos estos años, yo creo que lo más relevante no es lo que les ha costado encontrar un trabajo o buscar una casa, o sea, lo más relevante quizá no sea lo que siempre ponemos encima de la mesa y los datos, que además en el estudio están y están muy bien reflejados, de dificultad de poder adquisitivo, etcétera. Lo más relevante y lo que a mí me gustaría destacar es la sensación emocional y la sensación psicológica y los efectos que tiene eso en los propios jóvenes, que yo lo he vivido, tanto insisto, en carne propia como a mi alrededor, ¿no? Al final, el que te cueste encontrar un trabajo, que ya es un drama y ya es grave, lo más grave de todo es lo que provoca, que es esa sensación de que nunca me voy a ir de casa de mis padres, de que no voy a poder formar una familia, de que no voy a poder tener un futuro. Y eso es gravísimo a nivel psicológico y a nivel emocional, y lo que genera es una sensación de desesperanza y de incertidumbre brutal. Entonces, nosotros nos centramos, yo por poner también un matiz más dentro de lo grave, porque seguro que Miguel y Marta no nos cuentan más, pero yo desde luego es lo que más me ha llamado la atención, ese impacto emocional de más allá de me cuesta más encontrar un trabajo, no paro de mandar currículum y me ofrecen trabajos precarios, que también pasa, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo quería comentar un poco con eso, porque yo la verdad que creo que no correspondo ya a la generación de la doble crisis, sino creo que ya soy de la generación que ha crecido en crisis, ¿no? Y creo que es un poco ese sentimiento de no pienses, no tengas sueños, no tengas ilusiones en la vida, porque no vas a poder conseguirlas. Al final creo que bueno, yo aún sigo en la universidad y toda la gente que representamos un poco desde las asociaciones universitarias tenemos ese sentimiento. Hemos crecido desde el 2008, toda nuestra vida política y social se ha basado en una crisis de partidos, en una crisis de representatividad, donde las instituciones no nos representan, donde no nos hacen caso, y además de eso nos dicen no pienses en un trabajo mañana, no pienses en tener una familia, no pienses en tener una vida, porque todo eso se te va a caer cuando salgas al mercado laboral y no encuentres más que de camarero o como mucho de repartidor del Burger King. Entonces creo que el factor psicológico, el factor emocional es clave y sigue marcándonos hoy en día, evidentemente.
Bueno, una de las cosas que quería preguntaros es si os reconocíais en esa generación de la doble crisis. Bueno, la experiencia de Miguel es un poco particular, porque ya no es que haya tenido que afrontar la salida al mercado laboral en una crisis, es que ha vivido prácticamente toda su vida en una crisis, ¿no? La socialización que él tiene, su experiencia de socialización es en una misma crisis. Marta, no sé qué nos puedes contar tú de tu experiencia personal al respecto. Bueno, a nivel de mi experiencia personal, como yo os comenté, de alguna manera esta crisis igual no la viví tan en primera persona, porque justo cuando terminé en la universidad emigré por voluntad propia a Alemania, pero coincido 100% que el gran daño, y estoy segura que me hubiera pasado lo mismo, es muy a nivel psicológico, y también creo que esta desesperanza en el fondo, cuando es un relato que se va repitiendo, también acaba creando un efecto de ni siquiera lo intento porque ya me han dicho que es imposible. Y hemos crecido también con las expectativas de una generación anterior donde el mundo era de una manera, y de la misma manera que el sistema educativo le falta actualizarse, yo creo que las expectativas que tenemos de cómo es la inserción en el mundo laboral de alguna manera también les faltó actualizarse. Quizá crecimos con la idea de estudio y encuentro un trabajo. Igual al mundo al que vamos no es estudio y encuentro un trabajo, es estudio y me creo un trabajo que es necesario en el mundo que está viniendo. Entonces creo que hubo un desajuste entre las expectativas con las que crecimos y el mundo en el que nos encontramos, más evidentemente sumando toda una coyuntura política, social y económica que no ayuda nada. Es muy interesante esto que apuntas de las expectativas, ¿no? Y de cómo en un momento dado se frustran las expectativas. Antes hablábamos también con David y con Toni de la generación anterior y de cómo bueno, se había suscrito de algún modo un pacto tácito entre generaciones por las cuales, bueno, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, cada generación aspiraba a vivir un poco mejor que la generación de sus padres. Y ese progreso material se frustra completamente con la gran recesión que empieza en 2008 y de la que, bueno, cuando comenzamos a levantar cabeza caemos de nuevo en una nueva pandemia. Entonces, también quería preguntaros, ¿cuáles creéis que son las diferencias fundamentales entre los retos de vuestra generación y los retos que tuvieron que sufrir, que experimentar vuestros padres o vuestros abuelos? ¿Y qué ventajas y desventajas veis en una y otra experiencia vitales? Para mí lo dramático es la expectativa de cómo será el futuro, que es que por primera vez en la historia, yo creo que es la primera vez en la historia, desde luego moderna, incluso en momentos horribles de guerras mundiales y demás, pero es la primera vez que las generaciones que vienen piensan que no que van a vivir peor que sus padres, sino que el futuro va a ser peor que el presente. O sea, que de aquí a 5 años, creo que 3 de cada 5 jóvenes piensan que de aquí a 5 años va a vivir peor que hoy. Y es brutal, porque hemos construido, y tú lo decías ahora, Aurora, hemos construido la sociedad en base a una especie de profecía autocumplida que está bastante bien investigada en psicología social y en sociología y demás, en la que, como las generaciones que vienen pensaban que el futuro iba a ser mejor, pues hay una serie de dinámicas sociales que hacen que el futuro efectivamente acabe siendo mejor. Todavía no sabemos qué pasará cuando la generación que viene piensa que el futuro va a ser peor, que es lo que está pasando, pero desde luego, si se sigue cumpliendo, no parece que vaya a ser muy optimista. Sí, yo creo que con esto un poco en relación a lo que comentábamos, creo que evidentemente igual podemos tener más oportunidades o podemos tener más cosas que podemos hacer o incluso una mejor calidad de vida, pero creo que es algo que hemos comentado antes, que es muy importante el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Y creo que todo lo que vivimos en los últimos años, en vez de convertirse en la educación o factores relevantes en nuestro desarrollo como juventud, creo que se están convirtiendo, en vez de en un ascensor social, casi en un descensor social, ¿no? Creo que en vez de aumentar la probabilidad o las capacidades que podemos tener nosotros como personas para desarrollarnos y formar nuestra vida, cada vez son menores. Entonces estamos más vendidos a lo que otras personas puedan decidir sobre nosotros. Y creo que eso es una grave lacra, porque al final no nos permite desarrollarnos y tener la vida que queremos. Y cuando una persona no puede cumplir con sus objetivos, no solo es un factor de que no los cumple, sino es un factor que repercute en todo el resto de la sociedad. Y creo que, por ejemplo, la salud mental, como hemos comentado un poco, creo que también está ahí. Y, bueno, un poquito eso. Ese fenómeno del que hablaba Marta antes tiene un nombre, es la indefensión aprendida. Es el hecho de que al final hagas lo que hagas, el resultado es nulo, y además a nivel de participación política, por ejemplo, a nivel de
bueno, yo voto a otros partidos, surgen otros partidos, yo me manifiesto y monto un 15M, o monto unas marchas por el clima, o monto unos movimientos sociales X, Y, lo que sea, pero mi realidad cada vez es peor. Por lo tanto, si el sujeto actúa y no sucede nada, ¿qué hace el sujeto? Dejar de actuar, se para. Está también bien estudiado en psicología, ¿no? Yo creo que es lo que está sucediendo. Es que los jóvenes no se mueven, es que es que los jóvenes cuando se mueven no consiguen nada, básicamente, ¿no? O sea, bueno, ayer revisando algún dato y tal, vi que bueno, los datos en los últimos años de los sentimientos hacia la política de los jóvenes han aumentado. O sea, la gente que se interesaba entre mucho o bastante por la política ha aumentado 10 puntos porcentuales y ha caído la gente que no se interesa nada. Es decir, estamos más comprometidos, nos interesamos más, queremos saber conocer más, pero sin embargo el término que usamos para definir la política es desconfianza. O sea, es decir, nos interesamos, queremos participar, pero no tenemos mecanismos. Y además de no tener mecanismos, si estamos preocupándonos por comer o por emanciparnos, ¿qué probabilidades tenemos de participar? Primero te preocupas por lo elemental. Entonces, la gente estamos comprometidos, la juventud queremos hacer cosas. El problema es que no podemos. Marta, no sé si quieres apuntar algo sobre este tema. Sí, bueno, primero remitirme a una cosa que habéis dicho al principio, el tema de sobre las expectativas que tenemos del futuro, ¿no? Que creemos que el futuro de alguna manera va a ser peor. Y para llevarlo un poco a mi terreno, nosotros trabajamos desde Garage Stories mucho con historias y su potencial a la hora de provocar cambio. Y gran parte de lo que sale en el documental es un taller que hicimos para un ayuntamiento para trabajar en esta línea. Y realmente... hace poco leí un libro de Narrative Economics de Robert Shiller que habla mucho de cómo las grandes crisis económicas acaban forjándose más por las narrativas virales que corren por la calle que no por las grandes teorías económicas, ¿no? El gran poder que tienen estas narrativas que los jóvenes o que todos nos contamos entre nosotros sobre el futuro y cómo esta creencia de que el futuro será peor, porque el futuro está por llegar, pero simplemente esta creencia, el gran poder destructivo que tiene. Y creo que esto es algo súper importante a considerar, ¿no? Como hasta qué tal punto el futuro que estamos construyendo lo estamos construyendo más negativo porque es lo que proyectamos, porque es lo que creemos que viene. Es un pez que se muerde la cola de alguna manera. Y por otro lado, a nivel de participación política también remitir un poco que creo que generaciones súper jóvenes de alguna manera han entendido han entendido o han apostado porque a veces el cambio no se puede cambiar desde dentro del sistema, ¿no? Y movimientos como Fridays for Future, etcétera, hay muchísimos movimientos que yo creo que simplemente se han cansado de esperar a que el sistema les haga caso y han decidido, sin nosotros no hay sistema, entonces o lo reinventamos juntos o nos plantamos aquí. Bueno, que yo creo que la esperanza que yo veo es que dejamos de entender o definir el mundo por cómo lo hemos entendido y definido hasta hoy, y que yo creo que tenemos la oportunidad de ver que podemos redefinir muchísimos elementos que pueden llevarnos a diferentes futuros. Es muy interesante esto que comentáis, ¿no? El recobrado interés de los jóvenes por la política. Yo recuerdo que ya en 2008 se produjo un momento de politización muy intenso, ¿no? En España se dio paso de la desafección, de esa desafección que caracteriza a las sociedades democráticas prósperas y consolidadas, a un momento de terrible frustración económica y social que dio lugar, bueno, a una crisis política que en último término además desembocó, bueno, en el 15M y en la fractura del sistema de partidos, además una fractura que tiene una evidente lectura generacional. Este mes se cumplen precisamente 10 años de aquel 15M, ¿no? Que trajo un poco a la agenda política las preocupaciones de una generación que se sentía completamente abandonada, ¿no? Que en gran medida era la generación de los jóvenes que padecen en mayor medida esa dualidad laboral que los condena a la precariedad, a la temporalidad, y que cuando se produce una crisis económica, el ajuste económico siempre se produce no en los salarios, sino en la destrucción de esos empleos menos protegidos, que son los que ocupan mayoritariamente los jóvenes. Aprovechando un poco esta percha, ¿no?, que se cumplen 10 años del 15M, quería saber, ¿no?, cómo sentís políticamente todas aquellas demandas que parecía que en algún momento eran imparables y que tenían que ser escuchadas sí o sí por los partidos políticos. Una década después parece que
no hemos sido capaces de afrontar los grandes retos de país, no hemos sido capaces de tejer alianzas entre partidos que sean capaces de sacar adelante las reformas estructurales que están pendientes desde hace demasiado tiempo, y otra vez más nos encontramos en una nueva crisis con los mismos problemas de hace 10 años agravados y con los jóvenes desatendidos de nuevo. ¿Qué pensáis de cómo han afrontado los partidos políticos los problemas que padecen los jóvenes? Bueno, o sea, lo que se ha creado es un círculo de desafección y de desconexión enorme, que empieza cuando el sujeto joven, digo sujeto por casi decirlo científicamente, pero cuando el joven siente que su vida no va bien, básicamente, o sea, que le cuesta encontrar trabajo, que le cuesta acceder a una vivienda, que ha hecho todo lo que le ha dicho la sociedad que tenía que hacer, de estudiar una carrera, estudiar un máster, estudiar no sé qué, pero que las expectativas que tiene, o sea, al final es una cuestión de expectativas no cumplidas, ¿no? Por lo tanto, la primera reacción es desengancharse del sistema, es, bueno, el sistema no funciona, pero ese sujeto todavía no está en indefensión aprendida, todavía está en puedo hacer algo. ¿Qué oportunidades le ofrece el sistema de participar? Votar o protestar, básicamente, porque los jóvenes no sabemos, nosotros ahora estamos con Talento para el Futuro haciendo incidencia y precisamente para abrir una tercera vía, pero los jóvenes no saben nada de incidencia, no saben ni lo que es el, bueno, piensan que el lobby es una cosa oscura que hacen las tabacaleras y las empresas malas poniendo billetes encima de la mesa de los políticos. Bueno, es una distorsión de ese concepto, ¿no? Entonces, bueno, votar o protestar. Y vota a otros, lo que decíamos antes, ¿no? Surgen nuevos partidos, o protesta y surge un 15M y surgen unas marchas por el clima. Como no cambia nada, se desconectas, es el sistema el que no funciona, ¿no? O sea, al final yo he hecho lo que el sistema me prometía, no funciona, cambio y me desconecto. Y es la situación que ha provocado al final, que es, oye, sí, por mucho que los partidos políticos, y en eso no soy especialmente crítico con los políticos, creo que lo podrían hacer mejor, lógicamente, pero que se esfuerzan y que lo intentan, que sí que soy muy crítico en algunas cosas, pero bueno, que tienen cierta, bueno, que hacen lo que pueden hasta cierto punto. Pero es verdad que no funciona, claramente no funciona, porque los resultados están allí, porque es que los jóvenes no viven mejor, ni tienen más acceso a oportunidades, ni nada por el estilo. Y al final lo que se está creando es una brecha cada vez mayor, con un agravante, que es a donde iba, que es encima el ataque hacia los jóvenes, que yo sé que luego hablaremos un poco más, pero que cuando las cosas vienen mal dadas, o cuando hay una pandemia son los jóvenes los irresponsables, o cuando no encuentran trabajo son vagos, o se acomodan en eso, en que nunca han tenido que trabajar, en que tendrían que haber vivido una guerra, o sea, que al final no solo vives esa desconexión y esa desafección del sistema no funciona y me desengancho, sino que además recibes el ataque de aquellos que encima no te están protegiendo, ¿no? Y todavía es más grande y todavía vemos más esa desconexión, que es caldo de cultivo para cosas que estamos viendo, para protestas sociales más graves, que ahora pues tienen un caso muy concreto, pero que mañana será otro, porque es una chispa simplemente que puede prender en cualquier momento, como hemos visto en Chile, ¿no? O sea, en Chile las protestas por la subida del ticket de metro o del abono de metro no eran por eso, eran por muchas más cosas que desembocaron en eso. Y vamos hacia ahí, o paramos esto o vamos hacia ahí, o empoderamos a los jóvenes. Porque hay un punto positivo, que es justo el que decíais, ¿no? Cada vez más jóvenes tienen más inquietud social, política, económica. Cada vez más jóvenes tienen más inquietud por la sociedad que les rodea. Entonces, captemos esa inquietud y transformémosla en acción útil. En vez de seguir protestando y seguir votando a otros, que vemos que no funciona, vamos a incidir en el sistema. Y en eso estamos. Sí, o sea, yo creo que al final la juventud, en los últimos 10 años, quien ha impulsado cambios y quien ha impulsado los objetivos que tiene que tener la sociedad, ha sido la juventud. Lo hizo en el 15M apostando por la democracia y por la lucha contra la corrupción. Lo está haciendo ahora por la sostenibilidad y por la economía verde. También lo ha hecho por la igualdad de género. La juventud queremos participar, queremos que se nos oiga, pero esto es un poco, ¿no?, como lo del despotismo ilustrado. Queremos, sí, políticas para los jóvenes, pero sin los jóvenes, no, perdona. Es que los jóvenes queremos participar. Los jóvenes queremos tomar acción en las políticas públicas. Se están desarrollando políticas públicas sin tener en cuenta nuestra opinión y sin tener en cuenta qué planteamientos o qué figurativas queremos seguir para este desarrollo. Y creo que esto es fundamental. Lo vimos, bueno, lo vi ayer en una tesis doctoral de Guillem Vidal, ya que, pues por mencionarlo un poco, y la satisfacción y la confianza que tenemos en las instituciones europeas y nacionales ha bajado del 8 al 2.
O sea, Es brutal. hemos perdido la confianza en cualquier institución, hemos perdido la esperanza en que cualquier persona ajena a la juventud nos puede solucionar. Por eso, al final, lo que estamos haciendo es reclamarlo. Y bueno, desde también nuestra asociación Demos, nosotros nacimos en 2012 con el sentimiento de movilización social y apostamos porque la universidad tenía que ser un impulso, como lo ha sido en otras muchas ocasiones, de cambio social, de cambio real, porque la juventud no puede seguir como ahora. Necesitamos cambios y está claro que en los últimos años la política no nos los ha otorgado. Bueno, decía Miguel una cosa que creo que es muy importante, que es que los jóvenes quieren participar, pero quieren que les dejen participar de forma activa. Creo que una de las cosas que sí produjo quizás el 15M fue un momento catalizador, ¿no?, del proceso de renovación de élites que estaba pendiente en España desde hacía demasiado tiempo. Sin embargo, esa renovación de élites, que sí que rejuveneció la cara de la política en España, en último término, no sirvió para alterar esta agenda, ¿no?, esta agenda de intereses y de propuestas que sigue soslayando y que sigue dejando de lado a los jóvenes. Vosotros hablabais de participación. Y a veces quizá también hay una generación más mayor que espera una participación de los jóvenes, pero que espera que lo hagan en unos términos mucho más convencionales y mucho más clásicos que quizá los jóvenes actuales ya no demanden, ya no estén interesados en ello. Y vosotros que además estáis muy implicados en temas que tienen que ver con la innovación, pues no sé si queréis decir cómo veis esto, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la participación política en el siglo XXI? Es que evidentemente creo que muchas veces los mayores, ¿no?, cuando nos miran o cuando nos observan, lo hacen un poco con sus ojos, ¿no?, con sus gafas mis modelos de participación eran estos o mis formas de participación eran, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, nos dicen no, y hay estudios sobre ello, ¿no?, que los jóvenes no nos asociamos o no creamos tejido asociativo, pero sin embargo estamos mucho más, o apostamos al menos más por la colaboración, ¿no? Y bueno, se ve que incluso en el ocio que consumimos hoy en día los jóvenes está ligado al cambio social, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, hoy en día, por ejemplo, Twitch, ¿no?, que la gente, los jóvenes consumimos, ¿no?, consumimos ocio y lo hacemos además con cosas que tienen que ver con la política, con cosas que tienen que ver con la sociedad. Pero es que no solo eso, y mira, yo cuando vi el documental, el caso de Marta y también de Duarte, creo que se pronunciaba así, los dos hablaban, pues yo quiero desarrollar mis proyectos, pero quiero desarrollar mis proyectos vitales, pero además lo quiero hacer con una implicación social, ¿no? Que todo lo que haga me preocupe un poco más por el resto, ¿no? Que lo haga por el clima, que lo haga por la gente que tengo, que sea más hacia un modelo más inclusivo, pero es que además de eso se tiene que traducir en todo lo que hacemos y la juventud lo quiere hacer, pero no tenemos mecanismos, no tenemos cauces y lo estamos haciendo de formas diferentes y creo que también el hecho de la innovación y bueno, de los estudios, ¿no?, que también en esta pandemia han dejado latentes la importancia de no pensar solo en el hoy, sino pensar en el mañana y en qué hay que construir y en cosas nuevas. Creo que la juventud se nos tienen que dar mecanismos o al menos lugares para que podamos desarrollarnos y para que podamos convertir la sociedad en algo mejor y sobre todo también en algo diferente. Igual esta participación que buscamos no está tanto en voy a votar, pero está, pues me involucro en mi comunidad de vecinos porque vamos a crear un huerto urbano, porque vamos a hacer X cosas. Creo que hay una gran tendencia que la gente va buscando, y sobre todo los jóvenes, involucrarse en sus comunidades, y que igual esto no se está viendo en unas elecciones o a la hora de votar, pero creo que se está viendo un cambio social en cómo la gente, cada vez más esta parte de comunidad es súper relevante para su satisfacción personal. Entonces igual la respuesta no está en unas urnas, igual la respuesta está como en reentender hacia dónde estamos yendo como organización social. No, o sea, yo quería decir simplemente que, aunque somos jóvenes, evidentemente tenemos que apostar por nuevos modelos de participación, la gobernanza, el hecho de que nos involucremos en las instituciones. Creo que también hay que decir, el voto es la acción más rentable y que más eficacia tiene a la hora de tomar decisiones. Y hay que seguir impulsando el voto entre la juventud. Pero no es una cuestión que los jóvenes no votan, evidentemente la ilusión es un factor clave, pero es un tema de la desafección política. Nunca antes habíamos tenido tantas alternativas. Probablemente esto que hemos dicho muchas veces de votar tapándonos la nariz, ahora es más irreal que nunca, porque tenemos un nivel de polarización en el sentido de
de más partidos y más alternativas que nunca. Sin embargo, los jóvenes seguimos desinteresados, seguimos que no nos dan alternativas. Y esto porque es una separación, sigue habiendo una separación entre élites y jóvenes. Y mientras los jóvenes no empiecen a participar, no empiecen a meterse en política y no empiecen a ver que hay una representación también descriptiva, es decir, alguien como yo, con 25 años, está en las instituciones y viene a mi colegio y me escucha y participa con las asociaciones de barrio y se mete en lo que es la política de calle. Mientras que las élites no hagan eso, no hay una capacidad de hacerlo, y la desafección va a seguir estando ahí, y la desafección, aparte de polarización de más partidos, crea una desafección afectiva, y la desafección afectiva genera odio y genera crispación, y es la realidad que vivimos. Y cuando a los jóvenes no se nos da ilusión, no se nos dan alternativas, no se nos dan mecanismos para participar, al final lo que la gente hace es que tira la toalla, y eso sí que es un gran problema para la sociedad. El partido que consiga canalizar eso tendrá el voto joven, es la clave, es así. Muy bien. Bueno, otro de los hallazgos de este estudio, aparte de las particularidades económicas que tiene una generación de jóvenes en el sur de Europa, tiene que ver también con la polarización, ¿no?, de una generación más joven. No sé si vosotros, como protagonistas de ese momento político, podéis corroborar o desmentir que la vuestra sea una generación más polarizada. Bien, yo aquí quiero meter, o sea, una cosa que lo estaba pensando antes, que igual es un poco más también como personal o tal, pero sí que siento, o al menos igual es simplemente un sentimiento mío, pero siento que que la situación que vivimos en la actualidad es un poco como segundo bachillerato, ¿no? Que cuando más complicadas tienes las cosas y cuanto más difícil te lo ponen y más tienes que sufrir, como que se hace más grupo, y yo siempre he sentido que la gente con la que he compartido y que me ha dado su explicación, ¿no?, hacía más grupo, hacía más piña. Y el sentimiento que tengo de los jóvenes es que nos preocupamos más por el colectivo, y creo que es algo que se refleja en el documental, que nos preocupamos más no solo por mi situación, pero también por la de al lado, y es algo paradójico, porque seguramente seamos la generación que más ha crecido en la competitividad, ¿no? Entonces, cuanto más competitivo nos lo pone el sistema, cuanto más difícil es entrar al mercado laboral, más tenéis que competir que el de al lado, me parece, o al menos tengo la sensación, de que somos más colectivos, y creo que al menos esto me da a mí un brote de esperanza para decir, jo, pues creo que podemos plantear otras cosas, y creo que eso se refleja cuando salimos a las calles para preocuparnos por el clima, para preocuparnos por la democracia, para preocuparnos por la igualdad de género. Y bueno, no sé, al menos igual es por dar también un haz de luz y decir que es posible, pero creo que nuestra generación tiene esperanza, y tiene esperanza en no preocuparse por uno mismo y cumplir sus proyectos de vida, sino que el que tiene al lado también lo haga. Yo creo que es la primera vez también en la historia que hemos también cambiado el relato de ese relato de hazte a ti mismo, asciende, llega a la cima, trabaja las horas que sea necesario para ganar un sueldo a final de mes. Creo que somos la primera generación que estamos rompiendo eso. No es llegar a la cima a cualquier precio, hay un planeta que hay que cuidar, no es trabaja las horas que sea necesario, hay que tener una vida, y la salud mental es importante, y el tiempo para cuidar de los tuyos y para estar con los tuyos es importante, y eso es hiperpositivo. O sea, a mí me parece súper positivo, y lo que decías de esa implicación con el medio ambiente y con el otro, de verdad, o sea, creo que nunca antes en la historia hemos estado en un momento así. También creo que tiene que ver con lo que decía antes de la calidad de vida, de que también es la primera vez en la historia que no hay un gran desafío histórico en el sentido de guerra, de hambrunas, de cosas así, o sea, que no lo tenemos ni siquiera cerca, que ya la generación anterior ya no lo vivió, por lo tanto también se dan las condiciones para empezar a pensar un poco en la pirámide de Maslow, empezar a pensar un poco más arriba, de oye, y ahora que tenemos las necesidades básicas cubiertas, porque es verdad que las tenemos, ¿cómo podemos hacer un mundo mejor? Yo aquí soy muy crítico, muy crítico con yo tengo un concepto ahí con los dinosaurios, ¿no?, que es esa gente que dice, tendríais que haber vivido una guerra, que antes lo mencionábamos, pero vamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no es bueno que la gente aspire a trabajar menos? ¿Por qué la vida verdadera es una vida en la que tienes que trabajar 15 horas al día, no ver a tus hijos, no poder disfrutar, no sé, de lo que te da? ¿Por qué esa es la vida? ¿Por qué tengo que pasarlo mal en la vida para tener una vida plena? ¿Cuál es para los jóvenes del debate el problema principal que ha llevado a esta generación a esta situación crítica y la primera medida que se debería tomar para evitarlo? ¿Quién se anima?
Es que yo creo que lo hemos ido mencionando por ponerlo muy claro, ¿no? El problema principal es la falta de implicación de los jóvenes, o sea, pero incluso la falta de políticas dirigidas a los jóvenes y a la protección del colectivo. Hay un plan de juventud que el otro día le estaba echando un vistazo, que es un plan del siglo XVII, o sea, el plan de choque, pues no sé cómo se llama, plan de choque para la juventud o algo así, ya el propio nombre es una cosa fantástica. No tiene ningún sentido que hagas un plan de ayuda a la juventud sin contar con los jóvenes. ¿Pero quién ha hecho eso? ¿Cómo puede ser? Hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que están agrupando a los jóvenes. ¿Por qué no se nos ha llamado a hacer un plan de verdad para cómo fomentar el empleo, cómo acceder? Ahora se está aprobando una ley o se está desarrollando una ley de vivienda. ¿Por qué no se cuenta con los jóvenes en eso? Porque hay una reflexión sobre el futuro de las pensiones y no se tiene en cuenta a los jóvenes. Si el 90% de los jóvenes piensan que no van a tener una pensión, ¿cómo puedes reformar las pensiones sin contar con los que lo van a tener que pagar? Entonces, mientras todo eso no suceda, mientras sigamos ahí, se sigan tomando decisiones y nosotros no estemos implicados de ninguna manera, es totalmente imposible que se vayan a enganchar esos jóvenes. Ya pueden surgir 400 Vox, 400 Podemos, 400 Ciudadanos, digo por nombrar a los nuevos, ya pueden surgir miles de partidos nuevos que no va a cambiar nada. Los jóvenes se ilusionarán seguramente con el más populista de todos, le votarán, cuando llegue al poder seguirá haciendo lo mismo y volverá a la desafección y volverá a la rueda. Y al final llegaremos a un punto de una presión tan grande en la que las movilizaciones que estamos viendo en Barcelona sucederán en Barcelona, en Madrid, en Santander, en Salamanca, en Burgos, y entonces diremos, ¿qué falló? ¿Qué pudo salir mal? Y es como, pero si llevamos años diciéndolo, años, que si vas a tomar una decisión, involucres a los jóvenes, que abras una consulta, peticiones, ayudas, que hagas un plan de choque para el desempleo juvenil que no se base simplemente en abrir oficinas de emprendimiento. Pero, ¿cómo puedes? O sea, yo tengo amigos que la única salida que ven después de haber estudiado ingeniería de caminos, arquitectura, ingeniería industrial, o sea, no periodismo como estudié yo, que es, perdón por los periodistas que están al otro lado, pero bueno, que ya casi va, que es dramático, pero ya casi va unido al cargo de periodista en la precariedad, ¿no? Pero me refiero a carreras que son ingenierías que a priori, si estudiabas eso, ibas a tener un futuro. Bueno, pues un amigo es guardia civil, el otro está estudiando para ser policía local, el otro se ha tenido que ir a Polonia para encontrar un trabajo. Claro, esa gente, si no siente que se está haciendo algo para cuidar sus intereses y para brindarles un futuro, no hay nada más. Entonces, lo que decíamos antes, el partido que sea capaz o el gobierno que sea capaz de tomar decisiones contando con las generaciones que vienen, va a ser el partido que va a tener el voto de esas generaciones. Y los jóvenes no es que no voten porque están de resaca el domingo electoral, que algunos también, pero tienen tiempo para ir por la tarde, quiero decir. Es porque, ¿pero qué más da? Si yo voto a Vox, voto al PP, voto a Ciudadanos, voto al PSOE, llegan y estoy exactamente igual o peor, o sea, ¿para qué voy a votar? Es que es normal. Creo que es algo que señala Pablo Simón en el documental y dice que las políticas públicas desde luego han fracasado en lo que tiene que ver con la juventud. Claro. Y no solo en España, sino también en Europa, y lo hemos podido ver con que hace 10 años tuvimos una crisis, ahora hemos tenido otra y las soluciones han sido totalmente diferentes. Y eso no es más que un claro reconocimiento a un fracaso que han existido en las políticas públicas nacionales y europeas a las soluciones de la problemática de la gente joven. Respecto a la pregunta, para mí hay 3 pilares clave. Uno es el trabajo, el mercado laboral. Tenemos un mercado laboral que no nos da soluciones, que no nos permite desarrollarnos. La vivienda. Emanciparnos es imposible. Creo que datos del Consejo de la Juventud de España nos decían que un joven para emanciparse necesita el 94% de su sueldo para destinarlo a la vivienda. Esto es evidentemente inviable. Y si quiere comprar una casa, un 110. O sea, tiene que gastar más dinero del que gana. Y la tercera, educación. Creo que tenemos una educación que no se nos está enfocando hacia construirnos una vida o hacia enfocarnos hacia qué queremos hacer con nosotros, sino se nos está enfocando, pues bueno, consigue una carrera mínimamente decente que luego ya encontrarás un puesto en el Burger King, ¿no? Entonces creo que al final esas 3 tenemos que destinar las políticas públicas hacia ahí y evidentemente contar con la juventud. Creo que la juventud tenemos que ser partícipes y creo que hay proyectos muy interesantes. Igual tiene un poco de perspectiva personal, pero yo soy de Pamplona y en Pamplona, en Navarra, tenemos el Parlamento Joven de Navarra y se
canalizan las demandas de la juventud. Los consejos de la juventud son súper importantes. Las instituciones que canalizan las demandas de las personas, las asociaciones, dar oportunidades a la juventud y hacerlo mediante el sistema educativo, porque si nos lo dejáis a nosotros en el tiempo que tenemos que salir a buscarnos la vida, es inviable. Por lo tanto, tenemos que dar solución a nuestras demandas, a nuestras problemáticas y hacerlo con la juventud. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta mañana. Gracias a la Fundación Friedrich Naumann y a ESADEC-Pol por este trabajo que pone el foco sobre los problemas de una generación joven que ha afrontado ya 2 crisis en una década. Esperemos que no caiga en saco roto, esperemos que se hable más de los jóvenes, que se hable más de sus problemas y que podamos poner en marcha reformas que den soluciones a sus necesidades. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día. Good morning, sister. I've been gone for quite some time.